de superficie. Pero bueno, el jueves entonces vamos a adelantar un poquito lo que íbamos a hacer la semana que viene. Espera un cachito, vamos a... Ahí te agregué, Bianca, como anfitriona. Y buenísimo. no lo veo a César. Bueno, quedamos entonces el jueves, vamos a definirle el último tipo de integral que nos queda, que es integrales de superficie, que lo van a ver en una clase grabada que le vamos a dejar para el lunes, pero igualmente estando ahí presentes, por ahí es más, no sé, más llevadero, pueden preguntar. Bueno, ¿les parece que empecemos? Ahí estamos. Bueno, apagué mi cámara y ¿qué más tengo que hacer? Ah, compartir. Bien, entonces como les conté, vamos a ver uno de los 3 teoremas importantes. Se ve todo negro. Ahí está. Ahí está. Sí, viste que demora un cachito. Uno de los 3 teoremas importantes del cálculo vectorial, los más básico de cualquier curso de cálculo vectorial, en cualquiera de ellos tendría que estar estos 3 teoremas. Uno, el teorema de Green, que es el que vamos a ver hoy, y los otros 2, el de Stokes y el de Gauss, son generalizaciones al espacio, a campos tridimensionales, de este teorema. O sea que el paso a los otros 2 teoremas va a ser algo, van a ver que algo sin mucho problema. Bien, ¿vos le das acceso, Bianca? Sí, estoy acá. Bueno, listo. Entonces, George Green, un británico matemático en principio, pero que hizo mucho aporte a la física. Fíjense este ensayo, que es el que realizó él, un análisis matemático de las teorías de electricidad y magnetismo, 1828. Él era un autodidacta. Su papá era, podrán leer, su papá era un panadero, tenían molino, la familia. No se sabe bien cómo es que empezó a elaborar todas sus teorías matemáticas, pero lo cierto es que escribió este tratado todavía sin haber estado en contacto con científicos o con la universidad formalmente, y a los 40 años, bueno, fue estimulado como para que vaya, a los 40 años ingresó a la Universidad de Cambridge. Y ahí, bueno, siguió trabajando, ¿no? Haciendo unos aportes. Pero el teorema no estaba enunciado como lo vamos a enunciar nosotros, pero el resultado es el mismo. Antes de ir a las hipótesis del teorema y a la tesis, vamos a revisar algunas definiciones. Ya estuvimos conversando sobre estas definiciones, pero acá como que las formalizamos un poquito más, ¿no? La definición de curva simple, cerrada y orientada. Necesitamos sobre la curva esas 3 hipótesis. Entonces, habíamos visto que una curva era simple si no se cruzaba sobre sí misma. O si la vemos desde el punto de vista de
las funciones vectoriales si la función vectorial es inyectiva, salvo en los extremos, ¿no? Le podemos decir en el abierto. O sea que no hay dos, si quieren, no hay dos instantes de tiempo donde la partícula se encuentra en el mismo lugar, ¿no? El teorema de Green necesita que trabajemos con curvas simples. Otra definición es la definición de cerrada, ¿no? Que también la habíamos visto, estuvimos conversando sobre los lazos cuando hablábamos de campos conservativos. ¿Cuál es la definición de una curva cerrada? Una curva va a ser cerrada si viene parametrizada con esta función vectorial, si R en A es igual a R en B, ¿no? Esta, como dice aquí en la diapositiva, esta es simple cerrada, esta es no simple y cerrada. Y estas dos, ninguna de estas dos son cerradas. Y la otra hipótesis es la de orientación, ¿no? Que ya también habíamos conversado. Esta orientación se llama orientación positiva. Si ustedes quieren, si vamos caminando por la curva, la región encerrada por la curva queda siempre a la izquierda de nosotros. Algo que no dije, pero bueno, está acá implícito, es que la curva está en el plano, ¿no? Estamos trabajando en R2. La orientación positiva es esta, o si no, también puede decirse orientación antihoraria. Y esta es la orientación negativa u orientación horaria. Bien. Vayamos entonces, ahora ya tenemos todo refrescadas las definiciones y vamos al enunciado del teorema de Green. Hipótesis del teorema de Green, o sea, las condiciones que necesitamos para que valga el resultado, que es la tesis, ¿no? ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos una curva C simple, cerrada, suave a trozos. Suave a trozos, ¿se acuerdan que no la repasamos, pero creo que deben tener la definición en mente, ¿no? Que no tenga picos a trozos, con orientación positiva. Por ejemplo, la que está dibujada acá, la curva C, de la región que encierra C, es toda esa región rosa que está ahí pintada. F, necesitamos F, un campo vectorial bidimensional, y como hacemos siempre, le pedimos que las componentes de P tengan derivadas parciales primeras continuas. ¿Dónde se lo vamos a pedir para no tener problemas del borde, ¿no? Se lo vamos a pedir en una región abierta que contenga todo, o sea, que contenga la curva y que obviamente contenga a la región encerrada por la curva. ¿Sí? O sea que es como en este esquema. Vamos a tener derivadas parciales en todos los puntos de U. Bien, si se cumplen todas esas condiciones, entonces, ¿qué dice este teorema? ¿Cuál es el resultado que nos dice? Dice que esta integral de línea, que si el campo F fuera un campo de fuerzas, podríamos leerla como trabajo, se puede calcular, o sea, estas son dos formas de escribir lo mismo, ¿no? Acá, eso ya lo habíamos visto. Si quieren puedo explicar mejor por qué este símbolo es el mismo que este, o de dónde sale esto. Bueno, cualquiera de estas dos integrales de línea, dice el teorema de Green, que es igual a hacer el cálculo de esta integral doble. La integral doble sobre la región D, que es la encerrada por la curva, de la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. ¿No? Algo un poco, podría ser un resultado un poco extraño, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando estamos calculando esta integral de línea, estamos recabando información sobre el borde, ¿no? Es la acumulación de la componente tangencial del campo sobre el borde, y me dice que esa información también la puedo obtener la misma barriendo la región encerrada por la curva C e integrando esta cantidad. Bueno, alguien podrá decir, ¿para qué quiero yo, si yo ya sé calcular la integral de línea, ¿no? Ya lo sabemos. Bueno, pero a veces
este teorema nos proporciona un atajo. Y aparte es un resultado teórico que sirve para demostrar muchos, como lo vamos a usar nosotros dentro de un rato, para demostrar muchos resultados importantes. Bien, entonces, ya sabemos cómo se calcula esto, no estamos diciendo que hoy estamos dando la receta para calcular esto. Ya sabemos que podemos parametrizar la curva y hacer este cálculo, como hicimos la semana pasada. Pero este teorema nos da un atajo, nos dice, bueno, esto también tenés la posibilidad de calcularlo con esta integral doble. No sé si recuerdan de la semana pasada que habíamos caracterizado los campos conservativos. Y fíjense que habíamos dicho que si un campo era conservativo, las derivadas cruzadas eran iguales. O sea que para un campo conservativo, esto aquí nos va a dar 0, o sea que toda esta integral nos va a dar 0. Y, bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que fíjense que es todo coherente y cierra todo, ¿no? La integral sobre cualquier camino cerrado va a dar 0. Está bien, ¿no? Era lo que ya sabíamos. O sea, para el caso particular de un campo conservativo se puede ver fácilmente que esto es cierto, que esta integral es igual a esto. Lo que vamos a hacer ahora es una demostración para un campo general, no tiene por qué ser conservativo, y la demostración la vamos a hacer en una región bastante particular, que es una región de tipo 1 y tipo 2. Una región D de tipo 1 y tipo 2. A los fines de mostrar un poquito la demostración, o sea, mostrar cómo se puede hacer, que no es algo difícil hacer la demostración. Pero obviamente vale este teorema para cualquier curva y cualquier región que cumpla con las hipótesis. Bien, entonces, ¿se acuerdan? Ahora tenemos que volver a la unidad, un poquito a la unidad 2, ¿no? Que habíamos calculado integrales dobles sobre regiones de tipo 1, regiones de tipo 2, ¿no? La región de tipo 1, para mirar a esta región D como una región de tipo 1, decíamos, esperen que quiero que aparezca esto, ahora vemos esto. Decíamos que poníamos el ojito acá abajo, ¿no? ¿Ya? Tomábamos la variable independiente, iba a ser X, y el Y se iba a mover entre F1 de X y F2 de X, ¿no? O sea, barríamos la región con segmentos paralelos al eje Y. Bien, la demostración la vamos a hacer en dos partes, ¿no? Una parte les muestro ahora y después ustedes hacen de tarea la segunda parte. En una primera parte vamos a demostrar que la integral, a ver, voy a activar esto. Ahí está. Vamos a demostrar esto, miren. Vamos a tomar este término y vamos a demostrar que es igual a esto, ¿no? Que la integral de línea solamente de la primera componente de P diferencial X es igual a la integral doble, bueno, a la integral doble esta que está acá. Espérenme que me fui para adelante. Ahí. En una segunda etapa, ¿qué habría que hacer? Calcular la integral de línea de Q diferencial Y y mostrar que es igual a la integral doble de la derivada de Q respecto de X, también sobre la misma región. Y después sumamos miembro a miembro. Se los muestro ahora en la diapositiva que viene. Entonces, en la primera parte demostremos esto. Es un ejercicio, simplemente un ejercicio. Empezamos por la integral doble. Miren, saco el signo, lo dejo aparte el signo, y calculo la integral doble sobre D, mirándola como una región de tipo 1, de la derivada de P respecto de I diferencial de área. Entonces, usando el hecho de que la estoy recorriendo mirándola como una de tipo 1, esto sería igual a ¿qué integrales iteradas? La integral entre A y B, fíjense que acá está diferencial X, y la integral entre F1 de X y F2 de X de la derivada de P respecto de I diferencial I. Bueno, como verán, podemos calcular, estamos integrando la derivada de P respecto de I respecto del diferencial I,
Así que la primitiva sería P, ¿verdad? Si hay algo que no se entiende, me interrumpen. La primitiva sería P. Entonces, para calcular esta integral, la que está más adentro, esto sería P evaluado en el extremo superior, ¿no? Donde dice I pongo F sub 2 en X, y donde dice I, después resto P en X, F1 de X. Bueno, y hasta ahí llegué. No puedo hacer nada más porque no conocemos quién es P, ni F1, ni F2. ¿No? Bien. Por otro lado, lo que voy a hacer es calcular esta integral de línea. Ahora, fíjense que la curva C, que es cerrada, simple, orientada positivamente, la vamos a partir en dos curvas. Esta verde que está acá, que llamamos C sub 1, y la celeste, que está acá arriba, fíjense cómo está orientada, que llamamos C sub 2. ¿No? Bueno, C sub 1 es fácil de parametrizar porque es la gráfica de una función de la F1 de X. A ver, acá la tengo. C sub 1 es, le llamamos a su parametrización R sub 1 y tomamos la forma más fácil. O sea, a la variable independiente le pongo el nombre del parámetro, T, y es F1 de T, con T entre A y B. Creo que están de acuerdo en eso. ¿Y qué pasa con C sub 2? Bueno, pero C sub 2 está recorrida para este lado. Y a mí, en realidad, me gustaría parametrizar al revés, ¿no? Porque sabemos parametrizar, es más fácil parametrizar al revés. Bueno, no hay ningún problema. Parametrizamos menos C sub 2. ¿Sí? Nosotros tenemos que calcular la integral de línea sobre C, de P diferencial X. Esto va a ser la integral de línea sobre C1 más la integral de línea sobre C2. ¿No? Eso lo sabemos por las propiedades de la integral, ¿no? Sobre C1 más sobre C2. Pero bueno, ¿qué relación? Yo lo que sé es parametrizar menos C sub 2. Entonces, vamos a terminar haciendo esto. La primera la vamos a dejar tal cual está. Y la segunda, yo quiero esta. ¿Qué relación tiene esta integral sobre C sub 2 con esta integral sobre menos C sub 2? Y sé que es la opuesta, ¿no? Esto es lo mismo que hacer esto. ¿Está? Creo que están de acuerdo, ¿no? Que esto es lo mismo que esto. Y como ya tenemos parametrizada esta, seguimos para adelante. O sea, vamos a usar esta estrategia. Bueno, calculemos nomás. Acá tenemos la integral de línea. Esto es lo que les escribí recién. Es la suma de estas dos. Esta la sustituimos por menos la integral sobre menos C sub 2. Por eso aparece este menos aquí. Y aquí ya tenemos la parametrización de menos C sub 2. ¿No? Acá ya usamos la parametrización, fíjense, de R1. Diferencial X es diferencial T, porque X es igual a T. Juntamos, podemos juntar todo y llegamos a esto que está aquí, ¿no? Y si comparan el resultado de la integral doble que obtuvimos antes con el resultado de esta integral de línea, ¿qué les parece? Son opuestos. Porque el nombre de la variable no importa, ¿no? No importa que acá se llame X y acá se llame T, porque total varían en el mismo intervalo y está todo evaluado como corresponde. Entonces, fíjense que esas dos integrales quedaron opuestas. Entonces, efectivamente, esta integral de línea es la opuesta de esta integral doble que calculamos. Y ese signo menos, bueno, lo podemos poner adentro. ¿Se entendió hasta acá? Ven que es, la verdad, un ejercicio. No hay nada extraño. Es sí saber cómo se calcula una integral doble y cómo se calcula una integral de línea. Bueno, hasta acá tenemos demostrada una parte. Como les dije, la segunda parte es de tarea para ustedes. ¿Y en qué consiste? En mirar a la misma región, vieron que habíamos tomado como hipótesis para la demostración que fuera de tipo 1 y tipo 2, mirar a la misma región, pero ahora con el ojo aquí, o sea, de tipo 2.
si hacen más o menos los pasos que están en la diapositiva anterior, van a llegar a demostrar que esto, que la integral de línea de Q diferencial I, es la integral doble de la integral de la derivada parcial de Q respecto de X diferencial de área. Bueno, ¿cómo concluimos la tesis? Esto habíamos demostrado en la diapositiva anterior. Esto demostraron, o van a demostrar ustedes. Si sumamos miembro a miembro las dos igualdades, nos queda la tesis del teorema, ¿no? Acá escrita, estas dos integrales de línea son iguales, ¿no? Es lo mismo, representan lo mismo. Acá, esta simbología uno la utiliza cuando no necesita mostrar las componentes, ¿no? Por ahí no lo necesito, es más sintético escribir así. Y esta notación la usamos cuando sí queremos dejar explícitas las componentes a la vista. Surge, si ustedes hacen el producto escalar entre estos dos, llegan a esto, ¿no? Primera por primera más segunda por segunda. Este diferencial R tenía, recuerden que una vez que ustedes parametrizan, una vez que parametrizamos, R' de t es x' de t y prima de t. Entonces, cuando hagamos producto escalar entre p, la primera componente, por primera componente, nos queda p por x' de t diferencial t, y x' de t diferencial t es diferencial x. ¿Sí? Así que, muy bien. Ahí tenemos la tesis del teorema de Green. ¿Vemos un ejemplo? Un ejemplo donde nos puede ser muy útil. Acá nos piden en este ejemplo que calculemos esta integral de línea. Si quieren, pueden imaginar cuáles son. Si queremos escribir la notación, si ahora esto lo queremos escribir así. ¿Quién sería F? O sea, ¿cuáles serían las componentes de F? Las componentes del campo F para que esto sea igual a esto, ¿no? ¿Cómo hago para verlas acá? Bueno, lo que acompaña a diferencial X es P. Y lo que acompaña a diferencial Y es Q. Eso es P, esto es Q. Por si lo quisiera, ¿no? Si lo quisiera ver. En este caso, ahora, como es un ejemplo de aplicación del teorema de Green, no lo necesitamos. ¿Cómo podría interpretarse esta integral? Como que me piden, calcule el trabajo a lo largo de toda esta curva. Ahora, fíjense ustedes que si nosotros lo hiciéramos directamente, podríamos calcular esa integral de línea, si quieren el trabajo, pero ¿qué deberíamos hacer? Parametrizar este segmento, parametrizar este segmento, parametrizar este segmento, calcular las integrales de línea y después sumar. En ese sentido, el teorema de Green nos da un atajo, porque nos dice, no hagas todo eso. ¿Qué nos dice? Que esta integral de línea, fíjense que, bueno, las hipótesis se cumplen, la curva es cerrada, simple, suave a trozos, orientada positivamente, y el campo es buenísimo, ¿no? Tienes derivadas parciales de todo orden continuas. Así que podemos aplicar el teorema de Green. Nos decía el teorema de Green que tenemos que poner ahora en el integrando de la integral doble la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. Ahí lo hacemos. Y ahora, bueno, a calcular integrales dobles. Bueno, que cuando vimos la unidad 2 dijimos, esto no es que quedó ahí, sino que ahora, que en la unidad 3 la vamos a usar un montón, a integrales dobles y triples. Profe, una consulta. Ahí utilizamos el tipo que más nos convenga, digamos, o sea, de tipo 1 de tipo 2. Sí, pero fíjate que no... para resolver la integral doble. Claro. Claro, sí. Sí, una vez que está planteada la integral doble, sí, usan como quieren. Perfecto. Gracias. Ya calculan, por eso, o sea, fíjense,
tenemos la integral doble, ¿qué tipo de integrales dobles vimos? Vimos sobre regiones de tipo 1, sobre regiones de tipo 2, y también vimos cambio de variables, ¿no? A coordenadas polares. Así que una vez que yo tengo que calcular la integral doble, echo mano de todo lo que aprendí en la unidad 2 y calculo, como quiera. Bueno, acá, ¿cómo la vi yo a esta región? Porque esta región se puede ver como de tipo 1 o de tipo 2. Yo la miré como de tipo 1, ¿no? X de 0 a 1 y el Y va de 0 hasta 1 menos X. Integramos y bueno, nos dio un sexto. Por supuesto que si la miran como de tipo 2, también va a ser lo mismo, ¿no? Ahí. ¿Estamos? Bueno, imagínense si mi región, o si yo tuviera que calcular el trabajo a lo largo de un cuadrado, sería mucho más práctico calcular la integral doble, ¿no? Y a veces también se usa este teorema, o sea, acá lo que vimos en este ejemplo es que usamos el teorema para calcular una integral de línea a partir de una doble, ¿no? Y en lo que viene vamos a ver una aplicación de cómo calculo una integral doble con una integral de línea. ¿Bien? Fíjense acá. Queremos calcular, supongamos que tenemos esta situación, la misma situación que antes, y queremos calcular el área de la región D. Y la región D, ven que ya para verla como una de tipo 1, tipo 2, o sea, se podría estimar también, podríamos empezar a partir esta región en figuras conocidas como para poder estimar el área. Bueno, acá el teorema de Green nos proporciona otra forma más para calcular el área de una región que cumple con las hipótesis del teorema de Green, ¿no? Tiene que estar su frontera ser una curva simple, cerrada, orientada positivamente y suave a trozos. Miren, a ver, vamos a mirar una cosita. Miren este instrumento, que a lo mejor ya lo conocen, lo han visto alguna vez, que se utilizaba mucho, hace mucho tiempo. Tal vez me aparezca. Bueno, miren esto se llama planímetro. Miren cómo funciona. Acá está hecho con Lego. Bien. El planímetro se sigue utilizando, ya no en ingeniería,
por ejemplo, en botánica sí, porque, por ejemplo, si quieren conocer el área, supongamos, de una hoja de un árbol, ¿no? Entonces, vienen con rueditas, vienen, por supuesto, mucho más modernos, y entonces, simplemente yendo con la ruedita, recorriendo el borde de la región, cuando ustedes terminan, miran en el visor, ahí en el Lego era lo que apuntaba esa pieza amarilla, ¿no? Miran en el visor y tienen automáticamente el área de la región encerrada. Quizá, no sé, por ahí pueden preguntar a algún abuelo, algún ingeniero civil, porque antes, cuando no estaban todas las herramientas que tenemos ahora, por ejemplo, si se quería calcular el área del perfil de un terraplén y se lo tenía dibujado en un tablero, era muy común que en el tablero viniera colocado un planímetro. Entonces, vieron que tienen ese brazo, el brazo que permite recorrer, tienen un polo, y después el brazo que permite recorrer el borde de la región, terminan y tienen el área, ¿no? Una manera de calcular el área. El fundamento de ese aparato es el teorema de Green. No vamos a ver el trabajo que fundamenta, pero crean que, porque no es una cosa medio rara, que yendo solo por el borde ya me dé el área encerrada. ¿Qué es lo que hará ese aparatito? Si en Agrimensura, en el tercer piso, hay un museo de instrumentos de medición, que no está abierto normalmente, pero a lo mejor para el miércoles me prestan un planímetro y lo llevo al aula para que, aunque sea, lo vean ahí. ¿Cuál es el fundamento, digamos, de este? No en el detalle, no voy a ir al detalle, no es difícil, pero bueno, sería como para a lo mejor una hora para ver el fundamento del planímetro, pero en el fondo, ¿qué encierra eso? ¿Se acuerdan que nosotros para calcular el área de una región podíamos, entre todas las formas que vimos, una de las formas era calcular la integral doble de 1, ¿no? No me dejen mentir, ¿no? Era así. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es usar el teorema de Green, pero al revés. ¿Cómo puedo hacer con una integral de línea, o sea, cuáles tendrían que ser las componentes del campo, para que cuando yo calcule la integral de línea sobre la curva que bordea la región D, en el integrando de la doble me quede un 1? ¿No? Esta es la tesis del teorema de Green. Y nosotros queremos que acá adentro nos quede un 1. ¿Alguien me puede decir candidatos a P y Q de manera que ¿quién puede ser P? La solución no es única y ya se van a dar cuenta por qué, ¿no? P puede ser 0 y QX. X. A ver, cuando hacemos esta cuentita, ¿cuánto nos da? 1. 1, ¿cierto? 1. O sea que este es el numerito, el valor de la integral doble, que es igual al valor de esta integral de línea, me da el área de la región D. ¿No? O sea que una manera de calcular el área de la región D sería calculando, P dijiste que era 0, Q es X, o sea, haciendo esta integral de línea. Si hacemos el acumulado de esta cantidad cuando vamos caminando por la curva C, cuando terminemos vamos a obtener exactamente el área de D, ¿no? ¿Se entiende? Porque acá adentro la función integrando nos dio 1. ¿Será esta la única posibilidad? O sea, esta nos da el área de D. Con todas las hipótesis, ¿no? Que se cumple las hipótesis del teorema de Green. ¿Se les ocurre alguna otra posibilidad para P y Q? De manera de que acá adentro nos termine dando 1. Q puede ser 0 y PI puede ser, menos I puede ser. P menos I, dice acá el compañero. ¿Funciona? 0 menos 1, 1, perfecto. O sea que la integral de línea de menos I diferencial X, ¿está bien?
menos I, porque P es menos I. También me va a dar el área de D. ¿Por qué? Porque esta, cuando le aplico el teorema de Green, me da la integral doble de 1, y que se podía interpretar como el área de D. ¿Alguna otra se le ocurrió a alguien más? QX, y Pero, podría profe, ser perdón. 2X. A ver, de a uno. Primero, los candidatos. Q, 2X. Y P podría ser I. I. Entonces, cuando hago la derivada de Q respecto de X queda 2, la derivada de P respecto de I queda 1, 2 menos 1, 1. Perfecto. Acá tenemos otra integral de línea. I de X más 2X diferencial I, que me da el área de D. Sí, alguien quería hacer una pregunta. Yo quería preguntar, o sea, entiendo la idea, pero no entiendo cómo se aplicaría. O sea, vos buscás, o si vos tenés una función, un campo vectorial y tenés P y No, Q, buscás no que te tenés dé el campo vectorial. No. Te Ah. dan una región y te dicen calcule el área. Una región encerrada por una curva. Imagínate que la curva puede ser muy fea, ¿eh? Pero vos le conocés la parametrización. ¿Viste que Ok, nosotros, ¿sí? sí. Entonces, o sea, me dicen, calcula, por ejemplo, en esta misma, me dicen, calcula el área esta. Y a veces, el área de esta región, a veces no la puedo ver ni de tipo 1 ni de tipo 2, es un lío, pero me doy cuenta que el borde es una curva linda, que puedo manejar, puedo parametrizar. Entonces, no voy por la integral doble a calcular el área, sino que voy por cualquiera de estas. No es que el P y el Q ya están definidos. O sea, esto me va a dar el área, o sea, P0, QX me da el área, P menos I, Q0 me da el área de D, o I o 2X. Elijo una, no voy a hacer todas, ¿no? Elijo una. ¿Cuántas posibilidades hay para elección de P y Q de manera de que la integral de línea me dé el área? ¿Cuántas habrá? Imaginen que si yo acá sumo un número, se hubiera puesto acá, no sé, más 2 y acá más 3. También hubiera cumplido, ¿no? Porque la derivada de Q respecto de X es 1 y esto me daría 0. O sea que hay infinitas posibilidades de escritura de una integral de línea que me termina dando el área. ¿No? Porque lo único que tengo que pedirle a lo que yo use acá, eso es libre, cada uno elige lo que quiere. Lo único que tengo que pedirle a P y a Q es que cuando haga las derivadas cruzadas y las reste, eso me dé 1. Si eso pasa, la integral de línea puede interpretarse como el área de la región encerrada por la curva. ¿Sí? ¿Quedó más o menos? Sí, ¿Sí? gracias. Bien, entonces es como una aplicación esto, es una aplicación del teorema de Green. ¿Para qué me puede servir el teorema de Green? Bueno, me puede servir, como vimos en la diapositiva anterior, para no estar parametrizando a lo mejor muchos segmentos, por ejemplo en el caso del triángulo, directamente hacer una integral doble, para hacer menos cuentas. O me puede servir también para calcular el área de una región donde el borde no es tan lindo, o digamos, pero puedo parametrizarlo. ¿Qué es el fundamento del planímetro? Fíjense qué hace el planímetro. Va por el borde. Él va por el borde recabando información. Y cuando termina, la ruedita nos muestra el área. Cuando termino, ¿saben qué va haciendo esa ruedita? Va acumulando. Va haciendo esto. Va haciendo una integral de línea. ¿No? Va acumulando, y cuando termina, el resultado es es justamente el área de la región encerrada. Ya les digo, es un instrumento que todavía se sigue usando. Está modernizado, hay digitales, pero todavía se sigue usando. Bueno, acá tenemos... Miren, acá hay otra que no habíamos... Estas las dijeron. Otra que no habíamos contemplado. Pero hay infinitas posibilidades. Así que
esto se lo robé al libro, pone estas, acuérdense que para que valga todo esto, se tienen que verificar las hipótesis de Green, o sea que la curva tiene que ser recorrida en sentido antihorario. Si bien, se fijaron que cuando el chico iba recorriendo, la persona iba recorriendo la región, la recorría en sentido horario, ¿no? Pero por una cuestión ahí de signo, pero no importa. O sea, después uno ajusta el resultado, ¿no? Pero para que valgan estas fórmulas, sí la curva tiene que estar recorrida en sentido antihorario. Bueno, ahí tenemos un esquemita del planímetro. ¿Ven? Esto se deja fijo, esto era lo que estaba agarrado a los tableros, se deja fijo, y esto es articulado, y acá están las rueditas que hay que mirar cuando termina todo el proceso para ver cuál es el área, ¿no? Y esto es el trazador. Ven que está recorrido para allá. Bueno, el miércoles, si me lo prestan, llevo al curso 1. Muy bien. Hemos visto acá dos aplicaciones, ¿no? Dos formas de utilizar el teorema de Green. Tienen en la ejercitación varios ejercicios para poder practicar su uso. Algunas observaciones. Bueno, la primera, vieron que nosotros hicimos la demostración para regiones de tipo 1 y de tipo 2, porque para ese tipo de regiones es bien simple la demostración. Pero en realidad el teorema vale para cualquier región y curva que cumplan con las hipótesis, y campo, ¿no? Que cumpla con las hipótesis. Así que no importa la forma que tenga, si cumple con las hipótesis, vale la tesis, a pesar de que nosotros hicimos la demostración en un caso particular. O sea, no sería la demostración del teorema completo, es la demostración del teorema para regiones de tipo 1 y 2. Bien. El teorema de Green se aplica a regiones que no tienen agujeros. Estamos en el plano, ¿no? O sea, tenemos una curva simple cerrada y la región es todo lo que rellena esa curva. En el caso en que la región tenga agujeros, por ejemplo, acá hay uno, tiene un agujero esta región, entonces hay un resultado similar, sería una extensión o una adaptación del teorema de Green para este caso particular. Se puede acá agregar unos segmentitos. Fíjense que si nosotros partimos, es bien fácil encontrar la fórmula que vamos a ver ahora. Si agregamos estos segmentos, por ejemplo, este y este, ¿no? Y recorro, ven que queda dividido en dos regiones, de 1 y de 2. Lo azul quedó partido en dos regiones. De 1, esta que está acá arriba, de 2, esta que está acá abajo. Y de 1 cumple con las hipótesis del teorema de Green. De 1 no tiene agujeros, ¿no? ¿Cuál sería la curva borde de esa región? Sería parte de la curva C1, después, supongamos que a este le llamo E1 y a esto E2, a este segmento. Después vengo por E1 para acá, después vengo por acá, voy en contra de C2, vengo por E2, y ahí ya tengo toda la curva, borde. Y lo mismo ocurre para el trozo que quedó acá abajo, ¿no? Esto sería C1, después acá vendría al revés, vendría recorriendo, por ahí lo pongo con otro color, acá lo recorro al revés, voy para allá, ¿no? Vengo por acá abajo. Vengo por acá, vengo por acá y vengo por acá. Fíjense que a los segmentos E1 y E2 los estoy recorriendo, estoy acumulando en un caso para allá, yendo para allá, y en el otro caso volviendo. Cuando sume esas dos integrales, se van a anular. Y lo mismo acá, se van a anular. Entonces, el resultado, la tesis del teorema de Green con agujeros, a veces se dice así, se llama así, de entrecasa, es que la integral doble sobre D, donde D es la región azul, no se va a obtener como la integral de línea
del borde exterior. Se va a obtener como la integral de línea sobre el borde exterior menos la integral de línea sobre la curva que bordea el agujero. En este caso, C1 y C2 están orientadas en sentido antihorario. Stewart decidió orientar negativamente la del agujero, entonces acá le queda un más. Eso va en gusto del consumidor, ¿no? Yo prefiero acordarme de este menos y orientar siempre en forma antihoraria, pero es lo mismo. Si tuviera dos agujeros la región, ¿qué se hace? Se resta esta integral de línea sobre C sub 2 y se resta la integral de línea sobre C sub 3, ¿no? Se puede escribir en forma genérica. Pero bueno, hay un resultado, como para que les quede, hay un resultado también para las regiones que tienen agujeros. Bien, bueno, entonces, teorema de Green lo vimos, nos facilita el resultado desde el punto de vista matemático, ¿no? Vimos para el cálculo en la diapositiva esa del triángulo, vimos para el cálculo de área en el planímetro. Veamos cómo lo podemos aplicar. Vieron que les comentamos el jueves que hoy vamos a definir rotación, rotor y divergencia. A ver cómo lo podemos utilizar, cómo nos va a ser de ayuda esta herramienta para poder definir justamente eso que queríamos ver. Bueno, veamos. ¿Se acuerdan de estos campos vectoriales? Podemos pensar que son campos de velocidades, de fluidos. Son estacionarios todos estos campos de velocidades. ¿Qué quieren decir? Que no cambian con el tiempo. O sea, es algo medio de laboratorio, ¿no? Porque en la realidad, si uno tiene un flujo, imaginen, no sé si pudieron ver los videos de los que están en el libro interactivo. Hay dos videos que están buenos porque nos muestran en un río de verdad, que si bien después lo modelizan y lo hacen en un río matemático, nos da bastante idea de qué es lo que estamos calculando, ¿no? Esto podría ser la superficie, el campo de velocidad de la superficie del río, que obviamente no es un río real, porque en un río real cambian con el tiempo el vector velocidad. O sea que normalmente cuando se estudian estos campos, se estudian los campos X y T agregándole una tercera variable que es el tiempo. Pero para nosotros, siempre los campos de velocidades son estacionarios. O sea, no importa, pasa el tiempo y siempre el vector velocidad, por ejemplo, aquí es el 1, 0. O sea, son campos vectoriales de velocidad de laboratorio. Bien, ¿qué queremos saber? No sé si recuerdan cuando presentamos estos campos, queríamos saber dos cosas, ¿no? Primero queríamos saber si cuando tirábamos, imaginen este círculo está sacado de ese video, un círculo de telgopor con una raya, o las paletitas de un ventilador bidimensional, ¿no? Tiramos esas dos y queríamos saber qué le pasaba respecto, o sea, sabemos que se va a trasladar, en este caso los dos objetos se van a trasladar de izquierda a derecha, con velocidad 1, 0, independientemente de dónde ubique el objeto, va a pasarle eso. Y habíamos visto, les puedo preguntar ahora también, ¿no? Si va a rotar o no va a rotar las paletitas del ventilador, o si solo se va a trasladar, o si va a rotar sobre sí mismo. No, solo se traslada. Solo se traslada. Bien. Y si lo ponemos acá, estos Va a ir mismos, rotando en sentido del campo vectorial. o sea, O sea, antihorario, claro, antihorario. antihorario. Eso, pareciera que va a ir rotando antihorario y acá pareciera que va rotando de manera horaria, ¿no? Bueno, esas son las preguntas que nos vamos a intentar responder. O sea, si lo vemos con la intuición, trataremos de encontrar alguna fórmula matemática que justamente exprese eso.
Para encontrar la fórmula vamos a necesitar dos cosas. La definición de circulación, que la vimos en la guía 5, y el teorema de Green. Bueno, esto es lo que ya contestamos. Y si vamos a este enlace, yo para no demorar tanto, lo tenía acá abierto. Vamos a ver, acá está. No me haga ningún lío. Igual lo abre. Esto lo vamos a sacar por el momento y esto también, ¿no? Bueno, miren ahí, tenemos. Voy a hacerlo grande. Ahí está. A ver si me deja moverlo. Sí. Acá tenemos las componentes del campo. Este campo vectorial es el campo que tiene por componentes X e Y, ¿no? X e Y. Y acá está representado en las flechitas grises. Acá tengo las paletas de ventilador y esta aplicación de GeoGebra es buenísima. Me permite moverlo y me va diciendo si va a girar. O sea, ¿ven qué pasa acá con este campo? No importa dónde ponga yo la paletita, no gira, ¿no? Y acá dice que como que hay un cero, un número cero. Un número cero. Bien, esa va a ser la componente, la tercera componente, por eso dice, esto es rotor en inglés, tiene un subset ahí, es la tercera componente del vector que va a controlar las rotaciones. Como el campo es bidimensional, imaginemos que es la superficie de un río, ¿no? Yo estoy mirando solamente los vectores velocidades en la superficie del río, entonces, ¿cómo va a rotar algo que yo tire ahí? Va a rotar en sentido, o sea, si ustedes ponen la mano sobre el canto de la mano sobre la superficie del río, el pulgar va a apuntar hacia arriba si el objeto rota en forma antihoraria o va a apuntar hacia abajo si el objeto rota en sentido horario, ¿no? O sea, en este caso, nada, porque la tercera componente es cero, o sea que acá no hay rotación. Vamos a cambiar de campo. A ver, vamos a cambiar este campo, que después lo tenemos para trabajar. Miren acá qué ocurre. Gira en sentido antihorario, e independientemente de donde yo lo ponga, la tercera componente de ese vector es 2. O sea que el vector rotación, si lo tuviéramos que dibujar, es el 002. Sería saliente de la pantalla, vendría hacia nosotros, y tiene un módulo de 2. ¿No? Ahora, independientemente, ven que el giro es antihorario. Bueno, parece que acá no importa dónde lo ponga, va a girar siempre. Les adelanto, es un comentario nomás, la velocidad angular del objeto es un medio de lo que nos da acá, es un medio del vector del rotor. Pero eso a título de comentario. Pero tiene que ver la velocidad angular del objeto con el rotor. Y a ver si tenemos... este queda, no, este da todo, a ver, vamos a poner, por ejemplo, este, a ver. Bueno, miren este campo. Acá va despacito, fíjense cómo está girando la ruedita, y la tercera componente del vector, o sea, el rotor es 0,0 menos 0,26. Si lo ponemos por acá, más despacito todavía, pero bueno, va girando en sentido antihorario. O sea que acá vemos que acá va bastante rapidito, digamos. La velocidad angular sería el 0,01 medio. Bueno, bárbaro. Ya sabemos lo que le va a ocurrir a las paletas. Ahora, nosotros no queremos, a partir de las componentes del campo, queremos justamente encontrar este valor. O sea, queremos saber si está rotando y cómo está rotando, con qué velocidad angular sería lo deseable, ¿no? Eso es lo que querríamos saber. Entonces, esperen que estaba acá. Esto es lo que dijimos, ahí tenemos el enlace.
queremos entonces determinar cuáles son los puntos donde va a haber giro y cómo va a girar, y la herramienta que nos va a ayudar es la circulación, o sea, es esta integral de línea, ¿se acuerdan? O sea, la idea es tiro un lazo ideal al flujo y calculo la circulación. La circulación es el acumulado de la componente tangencial de la velocidad. Ahora, esta definición nos servía para ver cuál era la tendencia del fluido a ir en la dirección de este lazo, ¿no? Y la orientación de este lazo. Lo que queremos nosotros es ver en un punto. Entonces lo vamos a usar, no es que esto nos va a dar directamente, lo vamos a usar. Miren qué vamos a hacer. Supongamos, acá no está dibujado el campo vectorial, ¿no? Pero imaginen que están todas las flechitas que estaban antes en la diapositiva anterior. Y queremos saber si nosotros, cuando arrojamos aquí en este punto XY, que está fijo, quiero saber si algo va a rotar o no va a rotar. Entonces, ¿la estrategia cuál es? Bueno, tomemos una circunferencia, puede ser una circunferencia, puede ser un rectángulo, como circunferencia porque es más fácil. Tomo una circunferencia de radio epsilon centrada en XY y calculo la circulación a lo largo de esa circunferencia. ¿Está? Esto que está acá arriba. ¿Qué podría haber hecho en principio? En principio podría haber calculado directamente, alguien puede decir, bueno, agarrá, hace esta integral, calcula esta integral y listo, eso ya te va a dar la información. Cuando hace el límite, cuando epsilon tiende a 0. O sea, agarrá una de radio epsilon y después empezá a achicarlo, achicarlo, achicarlo para poder saber si algo va a rotar ahí. Pero ¿alguien se da cuenta de cuánto va a dar esta integral si yo hago eso? ¿Cuál es el valor de la integral de línea si la curva cada vez se parece más a un punto? O sea, cada vez recorro menos, menos. La longitud tiende a 0, así que el valor de este límite va a dar 0. ¿Sí? Porque el dominio ya deja de ser una curva, va a ser un punto. Entonces estoy integrando sobre un punto. Ya sabemos nosotros que eso tiene valor 0. Entonces, estaba buena esa idea, pero no nos sirve. Porque seguramente rotará el objeto ahí, quizás, tal vez, pero esto me lleva todo a 0. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un contrapeso. Como charlábamos con algún grupito los otros días, cuando quiero darle la chance a alguna función o alguna cantidad que dé información distinta de 0, lo que tengo que poner abajo es otro contrapeso que también tenga límite 0, ¿no? Porque esto tiene límite 0. Entonces, yo quiero poner algo que también tenga límite 0, que sea del mismo orden de magnitud. Ahora vemos, ¿ves? Y entonces ahí tengo chances de que esto no dé 0. O sea, que me dé alguna información, ¿no? Porque ya sabemos nosotros que los límites que son del tipo 0 sobre 0 pueden darme un número distinto de 0. Y si quieren podemos controlar las unidades que tiene. ¿Qué unidades tiene todo esto que está acá adentro? El vector velocidad, supongamos metros sobre segundo. El tangente unitario es adimensional y esto, metros. O sea que todo este acumulado me va a dar metros cuadrados sobre segundo. Bueno, lo divido por algo que tenga unidad metro cuadrado y que también se esté achicando. Bien, eso es lo que se hace para definir la rotación escalar o la densidad de circulación. O sea, fíjense que también se puede pensar como la densidad de circulación, ¿no? Es la circulación dividido la región que encierra la curva. Bueno, ahora, este numerito ya nos va a dar información. Miren, el denominador es positivo. Si el numerador llega a ser positivo, quiere decir que el fluido está yendo mayoritariamente en este sentido,
y entonces tendremos rotación antihoraria. Se puede sacar información de aquí, pero nosotros queremos directamente hacer una cuenta con las componentes, no queremos estar haciendo un límite, no queremos hacer esto. Entonces ahí echamos mano al teorema de Green, ahí nos ayuda el teorema de Green, por eso les digo que es un resultado teórico muy fuerte, porque permite pasar de una integral de línea a una doble, en este caso que necesitamos. Entonces, miren acá, tenemos la definición de la rotación escalar o la densidad de circulación. Eso, suponiendo que estamos en las hipótesis del teorema de Green, que la circunferencia la cumple para la curva, el campo supongamos que sí, que también tiene derivadas parciales continuas ahí. Entonces, aplico el teorema de Green. Esto es igual a la integral sobre D, donde D es la región que encierra la circunferencia, de la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. Bien, y acá lo que voy a usar es el teorema de valor medio de las integrales dobles, que no lo enunciamos, creo, sí, o no, sí, me parece que sí, sí. No le llamamos a lo mejor teorema, pero el resultado lo vimos. ¿Se acuerdan del teorema del valor medio de las integrales para una variable? Que decía que, bueno, si la función es continua en un intervalo cerrado, existe un C tal que f en C era 1 sobre b menos a por la integral entre a y b de f de x diferencial x, ¿no? O sea, si quieren, en términos de área, el área encerrada bajo la curva de f es igual a un rectángulo que tiene como altura f en C y como base una longitud b menos a. ¿Se acuerdan de ese? Teorema de valor medio para integrales. Lo tienen que haber visto en cálculo 2. Bueno, para integrales dobles hay exactamente lo mismo. El mismo resultado. En lugar de ser C, existe un C, no, va a ser, existe un C1, C2, existirá un punto en la región, un C1 y C2, tal que esta integral doble es f en C1, C2, bueno, f general, ¿no? Por el área de D, por la medida de D. Eso es lo que dice el teorema de valor medio para integrales dobles. Acá lo tengo escrito más lindo. Existe C1, C2 en la región D, tal que esa integral doble, este también es una gran herramienta para sacarse de encima integrales. Una herramienta teórica para sacarse de encima integrales. Entonces, esta integral termina siendo el valor de la función en algún punto de la región, C1, C2, por el área de la región, que en este caso es pi por epsilon al cuadrado, ¿no? Porque es el área del círculo. Bueno, qué suerte, porque acá teníamos este problemita, ¿no? Tenemos el problema del 0 sobre 0, que queríamos romperlo, y acá, chau, se fue epsilon. Cuando epsilon tiende a 0, fíjense, a ver, pensemos un poquito. Cuando epsilon tiende a 0, esta curva empieza a empujar este C1 y C2, ¿no? Lo empieza a pechar, como dicen en San Luis, ¿no? Lo empuja, C1 y C2, hasta que ¿dónde termina? Y va a terminar siendo XY. Y como la derivada de Q y la derivada de P son funciones continuas, entonces este límite directamente nos da esta expresión, pero calculada en XY, ¿no? O sea que, fíjense, este numerito, no sé si no les sorprende, o no, pero es un número que aparece un montón, ¿no? Ya viene apareciendo. Ese numerito es el que nos va a dar la información sobre si rota o no rota en el XY algo, y si rota en sentido horario o en sentido antihorario, dependiendo del signo de este número, porque está vinculado con el signo de esta integral, ¿no? El signo de este número. Es justamente este número es el que nos mostraba la aplicación, vieron en el ventiladorcito. Se llama rotación escalar, porque no es un vector,
O también, si ustedes quieren, pueden verlo como la tercera componente de un vector que tiene componentes 0, 0 y esto, ¿no? Cuando el campo de velocidades es bidimensional, el rotor siempre es, o sea, el vector que guarda la información de la rotación, que se llama rotor, siempre tiene sus dos primeras componentes 0. Si el campo es tridimensional, no. Bien, ¿qué es esto que les pongo acá? ¿Sí? Para el campo bidimensional, el rotor del campo se define así. Entonces, miren un ejemplito. A ver, otra vez, apelemos a nuestra intuición. ¿Rotará el disco de Telgopor aquí? Según lo que vimos antes, ¿se acuerdan la tercera componente? Sí, Vos decís que rota. Y en sentido antihorario. Sí, antihorario. porque es positivo, ¿cierto? Claro. Bien. Y como les dije, a ver si está por acá. Bueno, acá estaría dibujado, o sea, el campo de velocidades estaría dibujado en el XY. Aquí está dibujado el vector rotor. Independientemente, fíjense que acá no depende del X y el Y el resultado, nos dio constante. Podría haber dependido, qué sé yo, nos podría haber dado X menos Y, supongamos, ahí en la tercera componente. Bueno, en ese caso habrá puntos donde es positivo, donde la rotación es horaria, otros donde es antihorario y otras donde no habrá rotación. Como les dije, en cualquier libro de dinámica de fluidos, en la introducción nomás, porque esto es como muy la hoja 1 de esos libros, ¿no? Esto se complica, como imaginarán, un montón. Entonces, para fluidos así tan simples como los nuestros, la velocidad angular del objeto es un medio del rotor. Del rotor del campo de velocidades, en cada campo. O sea que todos los objetos que tiremos a este fluido van a girar con una velocidad angular de 1, radián sobre segundo. Bien, si se fijan, cuando nosotros hicimos la definición de la rotación escalar, nos quedaba 1 sobre segundo, ¿no? Porque nos quedaba metro cuadrado sobre segundo, dividido metro cuadrado, queda 1 sobre segundo, o sea, nos da unidad de velocidad angular. Muy bien. A ver qué pasa con este. Entonces, ¿rotará? Sí. Cuando hablamos del objeto hay que imaginarlo súper ideal, que no altera el flujo, ¿no? Porque si uno pone en realidad un disco, se va a alterar el campo de velocidades, pero es todo ideal y puntual. ¿Qué pasará acá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la intuición? ¿Girará, no girará? ¿Hacia dónde? Creo que rota y además se va trasladando. O sea, rototraslada. Trasladar, ¿Puede ser? en general sí, se traslada, fíjense que se traslada también girando alrededor, parece, del punto 00, ¿no? Va a ser negativo. O sea, sentido horario. Vos decís que rota para este lado, para acá. Sí. Bueno, menos mal que está la matemática, que a veces va con la intuición, pero a veces no. Este campo es un campo de velocidades que ya hemos estado trabajando. Acepten, ¿no? Ya vimos que la derivada de Q respecto de X era igual a la derivada de P respecto de Y. Vieron que lo usamos justamente para demostrar o para mostrar que las derivadas cruzadas sean iguales no quería decir esto es P y esto es Q. Este campo cumple con que la derivada de Q respecto de X es igual a la derivada de P respecto de Y. Por lo tanto, esta cuenta da 0.
¿sí? Justamente lo mostramos porque no es conservativo este campo. Como campo de fuerzas no es conservativo. Y es un ejemplo ahí potente para ver que las derivadas cruzadas no son, que sean iguales no son suficientes para garantizar que sea conservativo. Eso vimos la semana pasada. Acá estamos en el campo de los fluidos. Pero bueno, no va a rotar. ¿Vieron? Acá la intuición es como que cuando quiere empezar a rotar aparece un vector velocidad que lo acomoda. Entonces, sí va a rotar en su traslación alrededor de este punto, pero no es lo que estamos estudiando con el rotor, ¿no? Siempre con el rotor estamos estudiando la rotación sobre sí mismo. Y, bueno, acá nos da el vector nulo, así que el flujo se llama irrotacional. ¿Está? Así que en este caso no va a rotar. Bien. El miércoles, me falta ahora ver la divergencia, ¿no? Pero el miércoles vamos a ver cómo extendemos estas dos definiciones lo vemos nosotros, lo pueden ya ir leyendo ustedes. Las definiciones de rotor para un campo ahora tridimensional están en la sección 16.5. Así que si alguien quiere adelantar, o sea, teorema de Green está en la sección 16.4 y en la sección 16.5 está rotor y divergencia y las formas vectoriales del teorema de Green. Así que hoy, lo que habría que hacer esta semana debería ser 16.4 y 16.5. Entonces, así como tenemos el rotor para un campo bidimensional, se define el rotor para un campo tridimensional. Ya tiene una forma un poquito más trabajada. Y eso, ya les digo, está en la sección 16.5. Bien. Ahora pasemos a otra característica. ¿Vieron cuando nosotros presentamos a los flujos en movimiento, a los fluidos en movimiento, habíamos dicho que queríamos visualizar dos características? Una, si un objeto rotaba sobre sí mismo cuando lo arrojábamos ahí, y otra es si se comprime, o si se contrae o si se expande, si está expandiendo, ¿no? ese flujo. Pueden ser también campos eléctricos. Nosotros hacemos el ejemplo que pareciera como que es más gráfico si uno lo piensa con agua, ¿no? Lo puede ver. Bien, ¿qué les parece así a simple vista acá? Se estarán con el movimiento es hacia allá, ¿cierto? Y si nos paramos en un punto, por ejemplo, si me paro acá, en este punto, en ese punto, lo que entra allí, lo que vamos a querer ver es eso, ¿no? Si entra más de lo que sale, o sale más de lo que entra. Entonces, si nos paramos en un punto acá, es obvio que entra más de lo que sale, ¿no? Y acá, por ejemplo, si me pongo en este punto, bueno, si bien no está todo dibujado, las flechitas, pero pareciera que acá viene una más cortita, o sea que va a entrar menos de lo que sale. Esta situación va a estar asociada a una cantidad que se llama divergencia. En este caso va a ser divergencia negativa. Y esto va a ser divergencia positiva. Ahora, lo mismo que antes, queremos traducir esta situación en un modelo matemático. Ya queremos ver matemáticamente esto que está acá. Y el mismo enlace que usamos antes, a ver si me deja. Acá sigue. Este mismo enlace me muestra la divergencia, ¿no? La divergencia es una magnitud escalar. El rotor es una magnitud vectorial, ¿no? Rotor asociado a un campo me devuelve un vector. Pero la divergencia es una magnitud escalar. Entonces, miremos acá, por ejemplo, en este campo, el campo XY que está acá dibujado,
se entiende que la divergencia es positiva, ¿no? Entra menos de lo que sale. A ver si encontramos algún otro acá. Divergencia cero. Entra lo mismo. No hay idea de expansión acá. ¿Y cuál era el otro? Ah. No, acá me va a dar... No, bueno, sí. Variable. No tenemos, acá no se ve mucho, por ahí hay que jugar un poco más con los representantes y las escalas, como para poder ver un poco más. Pero bueno, creo que está claro, ¿no? Que estamos buscando esos puntos de expansión o de contracción. Bueno, la herramienta matemática que vamos a usar es esta, el flujo a través de la curva, que lo habíamos discutido un poquito el día del viento, y la semana pasada también, ¿no? El acumulado ahora de la componente normal del campo de velocidades. Es decir, tomamos un lazo y lo que queremos ver es qué pasa con la componente normal. El normal este que aparece acá es un normal unitario. Entonces, si vamos haciendo los productos escalares del campo de velocidades, que sería el rojo, con el n, que sería el negro, podemos ver que, por ejemplo, los productos escalares en los puntos que están por acá abajo van a ser negativos y grandes, ¿no? Negativos porque el ángulo es pi, por ejemplo acá en este, y el módulo del vector es grande, ¿no? Esto es módulo, el producto escalar que estoy acumulando, módulo por las dudas, ¿no? Módulo de b o módulo de n, que es 1, por el coseno del ángulo que forman. Entonces, acá es pi, o sea que, y esto encima es grande, o sea, vamos a tener un número negativo aportando a la integral, un número negativo grande, que no va a poder ser compensado con este de acá arriba, que va a ser un número positivo más chiquito. Entonces, en definitiva, cuando hagamos esa integral de línea, nos va a quedar negativa. Y acá nos va a quedar positiva. Bueno, está bien, eso a lo largo de una integral de línea, pero nosotros lo que queremos es en un punto, es la información en un punto. Y bueno, ¿cuál va a ser la idea? La misma que antes. Quiero ver acá qué pasa, en este punto XY. Entonces, lo que hago teóricamente es encerrarlo por una circunferencia de radio epsilon y centro del punto XY, que está fijo. Considero el campo B. Tenemos el flujo a lo largo. El flujo a lo largo, acuérdense que era esta integral de línea. Lo estuvimos discutiendo de por qué el normal era este, ¿no? Y bueno, entonces, definimos la divergencia, definimos la divergencia como este límite. El límite del flujo a través de la curva dividido, otra vez sería como una densidad, dividido pi por epsilon al cuadrado. Aplicamos teorema de Green, aplicamos teorema de lo mismo que hicimos antes, y llegamos a esta definición. Ven que es un escalar la divergencia, ¿no? La divergencia de un campo vectorial está asociado a un campo vectorial, y ¿cómo se encuentra? Es la derivada de P respecto de X más la derivada de Q respecto de Y. ¿No? La derivada de la componente P respecto de X más la derivada de la componente Q respecto de Y. Ahí tenemos la divergencia. Si quieren, a ver, podemos visualizarlo en este campo. A mí me gusta interpretar esto también como, ¿se acuerdan que una derivada era la razón instantánea de cambio, ¿no? Y si algo crece, si una función crece, su derivada es positiva. Si la función decrece, es negativa. Entonces, nos paramos acá en un punto. ¿Qué pasa? P es la primera componente del vector. P es esta componente. Y Q, vamos a ponerla en verde. Q es esta componente. P y Q. Q es la verde,
P es la azul. Entonces acá dice que tengo que moverme en la dirección del eje X y mirar qué le pasa a la primera componente, a P, a la azul, cuando me muevo en la dirección del eje X. ¿Qué le va pasando a esa primera componente cuando nos movemos en la dirección del eje X? Crece, Va decrece, creciendo el módulo. va creciendo. No módulo porque es la componente, o sea, es una función Claro, sí, escalar. sí. Pero va ¿Está bien? creciendo el. Va Sí. creciendo. Bueno, si va creciendo, entonces esta derivada es positiva, ¿no? Para este ejemplo, esto es positivo. La derivada de P respecto de X va creciendo hacia la derecha. Y la derivada de Q respecto de Y, ¿qué pasa cuando vamos hacia arriba ahora? Nos movemos en la dirección del eje Y con la segunda componente, con Q. También crece. También crece, ¿no? Esto después habría que hacerlo microscópicamente, pero nosotros lo podemos ver ahí en el dibujo. O sea que la derivada de Q respecto de Y también es positiva. Por lo tanto, esta suma me va a dar positiva. Y eso pasa en todos los puntos de este campo vectorial. O sea que esta es una manera de poder ver si la divergencia es positiva o también con la rotación, ¿no? Analizar si crece o decrecen las componentes para poder asignarle el signo a la derivada parcial. Vieron que hay ejercicios donde nos muestran los dibujos y nosotros tenemos que decir qué pasa ahí. Bueno, esta es una posibilidad. Bien, ahí tenemos entonces, estas son las dos cantidades que van a controlar, que nos interesan. La rotación escalar controla la rotación, o si quieren, es la tercera componente del rotor. Controla la rotación. Y la divergencia controla eso, controla la expansión o la contracción. Si en un punto se está expandiendo, el punto se llama fuente. Si la divergencia es positiva en un punto, ese punto se llama fuente, es como que se genera ahí materia. Y si fuente, o sea, este punto que está acá, cualquiera de estos puntos, porque la divergencia en cualquier punto acá va a ser positiva. Entonces, los puntos donde la divergencia sean positivas se llaman fuentes. Y los puntos donde la divergencia es negativa se llaman sumideros. Sumidero, como embudo, sumidero. Divergencia negativa, fuente, divergencia positiva. Perfecto. Bueno, vamos a trabajar esto, ya les digo. Después tenemos un quiz para hacer entre todos, ¿no? No es que no lo vamos a tomar como mini test. Justamente para poder, para hacer menos tedioso el ejercicio 44, que ya van a ver que tiene un montonazo de ítems, entonces lo vamos a hacer juntos con un cuestionario. Muy bien. Resumen y queda una diapositiva más, que es cómo escribir la tesis del teorema de Green ahora desde este punto de vista, desde los fluidos, ¿no? Es la misma tesis, pero diciendo, digamos, mirando a cada integral ahora ya desde el contexto de los fluidos. Entonces, resumiendo, el rotor y la divergencia de un campo vectorial caracterizan sus cambios. Básicamente, como lo hemos visto, la divergencia tiene que ver con cómo cambia el módulo del campo en las cercanías de un punto. ¿Vieron? Si entra más de lo que sale, en realidad estamos diciendo que el vector que entra, está ahí bien en las proximidades del punto, tiene un módulo mayor que otro, que sería el que sale, ¿no? Y el rotor tiene que ver con cómo cambia de dirección, ¿no? Cuando me cambio de un punto al otro, si cambió la dirección del vector velocidad, es porque ahí va a generarse una rotación. Bueno, y como les decía, en la sección 16.5 se definen, o sea, esto que les contamos acá no está en el libro de Stewart, sí está en el libro de Thomas, pero está bueno como para poder introducir divergencia y rotor. En el libro de Stewart, ¿qué hace él?
directamente pone las definiciones. Bueno, divergencia es esto, rotor es esto. Y hay propiedades, trabajamos, etc. Todo eso está en la sección 16.5. Ahora, esta es la tesis del teorema de Green, estuvimos viendo, ¿no? Pero si ahora le ponemos un campo, en lugar de un campo F cualquiera, si es el campo de velocidades, ¿cómo se leería la tesis? Se lee como que la circulación de B, porque esto se leía circulación, la circulación del campo B de velocidades a lo largo de la curva C, es la integral doble de la rotación escalar, ¿no? Fíjense algo, una curiosidad también que nos va a servir cuando querramos enunciar los últimos dos teoremas que nos faltan. Esto que está acá, ¿vieron que era la tercera componente del vector rotor que dijimos nosotros? ¿No? El rotor de B, si ahora lo miramos tridimensionalmente a esto, tiene esta forma. Entonces, otra manera de escribir esta integral sería poniéndole acá rotor de B, producto escalar, el versor K. ¿Saben quién es el versor K? El versor K es el 0,01. Si hacemos el producto escalar entre este vector y este vector, ¿qué queda? Esto que está acá, ¿no? O sea, por eso se llaman, les quería mostrar por qué se llaman formas vectoriales del teorema de Green. Porque uno puede enunciarlo sin mostrar componentes, solamente vectores, ¿ven? Esta sería una forma de escribir la tesis del teorema de Green en forma vectorial. Vectores, vector, el rotor es un vector, vector K. ¿Mm? Es otra forma de escribir esa tesis. Se llama forma vectorial. Bien, y lo mismo pasa, hay una forma vectorial del teorema de Green asociado al flujo a través. Si nosotros calculamos, aplicamos el teorema de Green al cálculo de esta integral del flujo a través, en la integral doble nos va a quedar justamente adentro esto. Y esto se puede escribir directamente como divergencia de B. ¿Ven? Lo mismo que antes. El flujo a través de la curva se puede calcular con la integral doble de la divergencia. Y también es una expresión que tiene todos vectores. Por eso se llaman, o sea, es lo mismo, es la misma tesis, ¿eh? La tesis del teorema de Green aplicada, en este caso es directo, y acá es aplicada al cálculo, si quieren pueden mirarlo de tarea, ¿no? Esto. O sea, aplicar el teorema de Green acá, al flujo a través. A ver qué integral doble queda. ¿Mm? Bien. ¿Estamos? ¿Se desmayaron? Muy teórico. Muy teórico, pero más o menos, ¿no? Más o menos. Siempre estuvimos dando vuelta alrededor del teorema de Green. Y cuando lo miramos en el contexto de los flujos, bueno, aparecen ahí una fuerte presencia de la circulación y del flujo a través. Recuerden que eso estaba definido en la guía 5 y también está en el libro de Thomas. Él hace bastante hincapié en esto. Muy bien. Creo que nada más, efectivamente, nada más por hoy. Espérenme que dejo todo. ¿Qué vamos a hacer? Tarea para el miércoles. No se vayan todavía. Tarea para el miércoles. Podemos hacer con lo que vimos hoy
hasta el ejercicio 50. Kiki, dejar de compartir. Entonces, hasta el ejercicio 50. Y de lectura, la 16.4 y la 16.5. Eso de Stewart. Y, ¿cuánta tarea? Pero bueno. Bueno, el miércoles vamos a trabajar fuertemente las 3 horas. Así que ahí vamos a avanzar. Pero digo, si alguno tiene un ratito, por ahí podría empezar mirando los videitos que les dejamos en el libro interactivo, que no demandan tanto. Y después por ahí pueden, si quieren, leer. El miércoles vamos a trabajar en esto, 16.4, 16.5, y trataremos de avanzar hasta el ejercicio 50. ¿Por qué? Porque el jueves vamos a, como les dije al principio, vamos a ver parametrización de superficie y una introducción a las integrales de superficie, que es el último tipo de integral que nos toca aprender en cálculo 3, ¿no? Con eso ya, ¿se acuerdan ese cuadrito que está, que tiene Stewart con todas las tesis de los teoremas, que nos faltaban algunas integrales? Bueno, el jueves vamos a mirar que ya con eso tenemos todo. Bien, a trabajar un montón.